Vamos a retomar ahora el contacto. Estábamos conversando con Carlos Smith, docente e investigador del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, respecto a las cifras del IPC que se conocieron la jornada de este viernes. Carlos, muchas gracias por habernos esperado y perdón por esta interrupción, pero la noticia manda aquí en Canal 24 Horas. De todas maneras. Sí, como te decía, estos números son malos porque todos perdemos poder adquisitivo al aumentar los precios, pero además de eso hay muchos otros precios de ciertos servicios y de ciertas, por ejemplo, la UEF, ¿no es cierto?, que están indexados al IPC. Por lo tanto, por ejemplo, la UEF va a subir durante este periodo 361 pesos, ¿no?, solo por este movimiento. El precio de los servicios de agua, de luz, ¿no es cierto?, también están indexados. La UTM, también algunos valores de arriendo, ¿no es cierto?, que están en UEF, también van a sufrir alzas importantes. Por lo tanto, nos perjudica a todos finalmente. ¿Cuándo podemos estar viendo las primeras consecuencias en estas alzas que nos mencionabas tú, Carlos? O sea, las consecuencias en la UEF las vamos a ver a partir de ahora, de mañana, digamos, y día a día, ¿no es cierto?, va cambiando y el total va a sumar ese monto. Y el problema es que esto es de datos anteriores, por lo tanto las alzas ya estuvieron y lo estamos viviendo día a día. Además de eso, hoy día tenemos un montón de otras presiones inflacionarias que podrían empeorar la situación. O sea, hoy día estamos discutiendo un cuarto retiro que eventualmente va a poner más liquidez. Pensemos que la inflación es un problema monetario. Finalmente lo que ha pasado es que a través de la mejora en la economía, la mejora en el empleo, el retiro de los fondos, ¿no es cierto?, más las ayudas estatales, han presionado mucho la demanda. Aquí hay un problema de una brecha que se produce entre una demanda que ha crecido muy rápido y una oferta que no es capaz de suplir esa demanda. Se ha hablado mucho respecto a las eventuales consecuencias que podría llegar a tener este cuarto retiro, este sobrecalentamiento de la economía, que es un concepto que ya hemos venido escuchando desde hace varias semanas ya. Pero me imagino que no es este el único motivo, el único factor que influye en esta alza histórica prácticamente del IPC. No, claro, se ha juntado con otras cosas como por ejemplo el transporte marítimo, ¿no es cierto? Los containers en general en el mundo han subido, se han multiplicado por varias veces el precio. Y por lo tanto también eso encarece un poco los costos. El petróleo ha ido subiendo. Recordemos que nosotros importamos gran parte, más del 90% del petróleo que consumimos, sus derivados. Por lo tanto, también nos golpea por ese lado. El gas ha tenido un aumento importante en el mundo también. Por lo tanto, son varias cosas que nos están golpeando. Entre eso también el valor del dólar. Hoy día, ¿no es cierto?, sobre los 820 pesos, hace que básicamente todos los productos importados también suban de precio por ese motivo. Ahora, en el dólar en particular tenemos que tener en cuenta de que una parte importante de ese valor, alrededor de 150 pesos, está explicado por factores idiosincráticos, es decir, por factores internos como la incertidumbre que pone todo el proceso político que estamos viviendo y que ha hecho que muchas personas, ¿no es cierto?, han invertido, han demandado mucho más moneda norteamericana, y eso presiona la demanda y presiona los precios del dólar al alza. Ahora, volviendo a las cifras que fueron publicadas este viernes, ¿cuáles fueron las divisiones que presentaron mayores alzas y que impulsaron las cifras que conocemos hoy? Bueno, primero alimentos. Alimentos es muy importante en el IPC. En el IPC es un poco más del 19% representa el ítem alimentos, que fue de los que más crecieron. Claramente la carne, ¿no es cierto? Estábamos en el 18 de septiembre, donde la carne tuvo una alza bastante importante. También el transporte, y dentro del transporte la variable de autos nuevos fue de las que más creció, un 4,3%. Los pasajes, el transporte de pasajeros en avión creció más de un 23%. Y por último, la vivienda y servicios básicos, donde tenemos el gas y el agua potable, que también subieron en forma relativamente importante. Ahora, dentro de todo el IPC, la verdad es que todas las divisiones crecieron, lo que hace que finalmente el golpe sea bastante más fuerte de lo esperado, que en general en la encuesta del Banco Central que se le hace a los operadores, la expectativa era que el IPC creciera un 0,8% y creció 50% más que eso, un 1,2%, lo cual va a hacer que nos alejemos un poquito de esta expectativa que teníamos de un IPC de 5,7% que tenía el Banco Central este año, y que de alguna manera va a obligar al Banco Central a tomar acciones. Ahora, ¿qué podemos esperar también para los próximos meses, tomando en cuenta estas cifras y un alza que me imagino que ha sido también se ha ido sosteniendo durante estos últimos meses?
Efectivamente, y lo que va a determinar finalmente si esto puede ser aún más, pueden haber más presiones inflacionarias, vamos a tener que esperar, digamos, lo que pase con el cuarto retiro. Yo creo que eso va a poner, puede poner mucha liquidez en el mercado y eso puede hacer que dispare aún más el consumo y por lo tanto presionar mucho más la inflación. Pero por otro lado, tenemos que también ver qué es lo que va a hacer el Banco Central. La próxima semana tiene reunión y vamos a ver qué va a hacer con la tasa de interés. La expectativa hoy día es que suba de nuevo 75 puntos base, es decir, que termine quedando en 2,25 y en 3% a diciembre, pero eventualmente podríamos tener alzas superiores. Esas alzas finalmente lo que hacen es que incentivan un poco más el ahorro, desincentivan el consumo y la inversión y bajo esa mirada podría de alguna manera ponerle un poquito de freno a esta alza inflacionaria. Ahora, ¿cuánto es lo que realmente influye los retiros anteriores de fondos de pensiones? ¿Cuánto influye también la discusión que se está llevando a cabo hoy en día en el Senado respecto a este eventual cuarto retiro de los fondos de pensiones también? ¿Cuánto realmente influye estos factores en el alza del IPC comparado, por ejemplo, con factores externos que podrían estar influyendo también? La verdad es que hoy día esto está influyendo bastante, o sea, el efecto que tiene la incertidumbre es bastante fuerte. Las cuentas en dólares se han multiplicado, eso significa que la gente está comprando, está saliendo inversión, las empresas no están invirtiendo, ¿no es cierto? Lo que están haciendo es repartir, todos los días estamos viendo nuevas empresas que están repartiendo sus utilidades cuando antes lo que hacían eran de retenerlas, ¿no es cierto?, para invertir en nuevos proyectos. Lo que está pasando ahí es que no están viendo nuevos proyectos, no están viendo proyectos rentables y por lo tanto toda esta discusión política finalmente que se traduce este cuarto retiro, que claramente ya tiene otros fines porque aún hay plata, mucho dinero guardado en las cuentas, ¿no es cierto?, y otro que se ha gastado y podemos ver el efecto en estos bienes que no son como lo que veíamos en los autos, ¿no es cierto?, los pasajes en avión, y un montón de otros bienes que claramente están indicando que la gente se está gastando, o parte, ¿no es cierto?, no todos claramente, pero parte de ellos se están gastando en bienes que no son de primera necesidad. Por lo tanto, eso presiona mucho porque representan mucho del IPC. O sea, el golpe en el IPC es bastante fuerte porque golpea a bienes que son muy sensibles ahí. Bien, Carlos Smith, investigador, perdón, del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Gracias, Marco. Adiós. Momento de hacer una pausa, son las 6 de la tarde con 22 minutos. Ya volvemos con más informaciones.